muy buenos días, comunidad Tanto por Hacer. Bienvenidos a otro programa más. El día de hoy, al igual que el programa pasado, este programa es para ustedes. Así que todas las dudas que les surjan, todos los malestares que les hayan pasado por su cabeza, por favor, anótenlos, mándenlos para que nuestros invitados nos ayuden a responder, ¿vale? El día de hoy vamos a tratar un tema importante, que son los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Como pueden ser quimios, como pueden ser radios, por eso les digo que manden todas las preguntas para que trabajemos en eso. Y nos van a avisar o nos van a mencionar cómo podemos mitigar un poquito esos malestares. Le quiero dar la bienvenida a dos personas importantísimas, que son los enfermeros especialistas en oncología, que es Judith Ángel, bienvenida, gracias. Y Jorge Salinas, bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerlos de este lado. Antes de poder comenzar, déjenles digo, vienen del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Les voy a dar unos minutitos nada más para que se presenten, nos digan cómo llegaron aquí a esta especialidad tan maravillosa que tienen y después voy a, junto con ustedes, a preguntar varias situaciones que suceden como efectos secundarios en los tratamientos de oncología, ¿vale? Muchísimas gracias. Empezamos con las chicas. Platícanos, ¿qué haces? ¿Cómo llegas? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo estudié enfermería, estudié la carrera en enfermería y ya estando en el servicio social estuve en un área donde se manejaban quimioterapia ambulatoria. Entonces de ahí me empezó a llamar mucho la atención el trato al paciente oncológico, saber qué es el cáncer, cómo tratar el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces decidí hacer la especialidad en enfermería oncológica. Y después en el instituto tuvimos la oportunidad de, junto con el jefe Salinas, de aperturar el área especialista en oncología en el instituto, que es la unidad de radiooncología. Y pues ahí donde empezamos a trabajar juntos y pues nos empezamos a adentrar muchísimo más en este ambiente que pues he disfrutado muchísimo. Claro, muy bien. Pues vamos a tener muchísimas preguntas para ustedes que están pues constantemente viendo a los pacientes, ¿no? Y todo lo que pasa junto con estos tratamientos como las quimios. Jorge, platícanos de ti. Hola, sí, yo igual soy licenciado en enfermería de formación, estoy en la FES Zaragoza de la UNAM. Igual durante el servicio social también me surgió el interés de acercarme a esta área. Yo no estuve en un servicio de quimioterapia, sin embargo, conocí otro aspecto de la oncología que también considero que es muy importante, que son los cuidados paliativos. Entonces yo entré al servicio social a nutrición, al área de cuidados paliativos, y de ahí me empezó a surgir el interés por atender a estos pacientes en esta etapa, ¿no? Entonces, la especialidad en enfermería oncológica, que también la tiene la UNAM, la ENEO, actualmente ya con varias sedes, pero la sede en la que Judith y yo hicimos oncología fue en el Instituto Nacional de Cancerología. Pues dentro de la currícula están los cuidados paliativos. Entonces, al momento que conozco, que entro al posgrado, pues me doy cuenta también que la atención al paciente oncológico en las diferentes etapas de la enfermedad es muy importante. Entonces, de ahí me surge más el interés y pues podría decir que la vocación por atender a este tipo de pacientes. Y afortunadamente, terminando la especialidad, como comenta Judith, tuvimos la oportunidad de que en el instituto se abrió un área de oncología. Ya se daba la atención para pacientes oncológicos, pero no había un área especial. Entonces, coincidió en que terminamos la especialidad, pues nos tocó la oportunidad de aperturar en aquel entonces la unidad de radiooncología en el instituto, que cuenta con la atención de quimioterapia y radioterapia para diferentes patologías en el instituto. Muy bien. Pues ahí estamos trabajando. Qué bueno, de verdad qué bueno tener a gente tan entregada y tan especializada para un montón de preguntas que tengo yo. La primera, porque muchos pacientes que nos ven aquí en México, en América Latina, nos ven en parte de Estados Unidos, pero hay muchos pacientes que aunque no son de cáncer de mama metastásico, hay pacientes que vienen y ven por primera vez qué efectos secundarios tiene la quimio, ¿no? Perdón, antes de que me contestes, hay efectos secundarios que sé que se pueden mitigar, que se pueden disminuir, pero hay otros que no. Platíquenme qué efectos tiene. La verdad, hablar de efectos es un tema muy amplio, porque son muchísimos efectos y tenemos muchas clasificaciones para clasificar obviamente este tipo de efectos, ¿no? Ya sea que se presenten inmediatamente en la aplicación, o a los meses o a los años,
o dependiendo del grado también, dependiendo del tratamiento, dependiendo de la etapa de tratamiento, dependiendo de la etapa de la enfermedad, si es metastásico, si no es metastásico, si primero vas a tomar quimio y luego radio, o viceversa, primero radio y luego quimio. O sea, es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Efectivamente hay unos que se pueden mitigar, hay unos que desafortunadamente no se pueden mitigar tanto o que los resultados no los vamos a ver sino hasta largo plazo, ¿no? O sea que ahorita que me dan mi quimio yo no voy a tener a lo mejor ningún evento adverso o ninguna complicación hasta dentro de 5 años, ¿no? Por ejemplo, o sea, son muchas variables. Lo que sí me gustaría, por ejemplo, enfatizar es justamente esa parte, que todos somos diferentes y aunque sea el mismo cáncer de mama metastásico y del mismo tipo, lo que sea, una paciente no lo va a vivir igual que la otra paciente, aunque sea el mismo. Entonces, eso sí es algo que tenemos que tener muy en cuenta como enfermeros, como doctores, como pacientes, que las complicaciones nunca van a ser iguales, nunca van a surgir en el mismo momento o no vamos a tener las mismas y que el tratamiento que le funcionó a ella no va a funcionar. Y viceversa, ¿no? O sea, eso sí es algo que tenemos que resaltar siempre mucho porque es muy dado que en las salas de espera es que ya tengo náuseas, mira, yo me tomé el té de shalala y me funcionó, pues a lo mejor a mí no va a funcionar. Entonces siempre tenemos que estar muy al pendiente de las indicaciones de nuestros oncólogos, de nuestras enfermeras, para saber qué es lo que sí me funciona, qué no me funciona, qué sí me puedo tomar, qué no me puedo tomar, de acuerdo a lo que yo vaya presentando. Muy bien. En las generalidades que tú digas, bueno, yo sé que tiene que ver con estas especificaciones de cada quien, de repente yo veo que se les presenta la náusea a la paciente. ¿Cómo podemos mitigar un poquito este malestar de la náusea? La náusea es de los más comunes, el estómago siempre es de las partes que más sufre con la quimioterapia, incluso también con algunos tipos de radioterapia. Siempre funcionan algunas medidas, no para eliminarlos totalmente, sí, pero sí como para irlos paliando, ¿no? O sea, que a lo mejor se coman una galletita salada para que se les seque un poco la boca y no tengan esa náusea como recurrente. Las cosas frías, una paletita de hielo, una nieve de limón o agua muy fría. También, bueno, si está acompañado de mucositis, pues bueno, ahí sí no se recomienda, ¿no? Pero en el caso de que no, que solamente sea la náusea o el vómito, las cosas frías también ayudan mucho. Okay. Las cosas frescas, las ensaladas, no comer cosas muy olorosas o muy abundantes antes de la quimioterapia para que no tengan esa náusea durante el tratamiento, o sea, que sea una dieta como más en quintos, es decir, más variada y en pocas cantidades, y cosas muy frescas para que también les disminuya la náusea. Ok, muy bien. ¿Alguna otra recomendación, Jorge? Sí, yo creo que de los efectos secundarios a la quimioterapia más frecuentes efectivamente está la náusea, la mucositis, quizá la diarrea también pudiera ser de las más frecuentes. En cuanto al tema de náuseas, pues sí, ayudan muchas recomendaciones no farmacológicas. Y como dice Judith, o sea, lo que le funcionó a la paciente que está en la sala de espera platicando conmigo, a lo mejor no me va a funcionar a mí. Hay pacientes a las que les funcionan muy bien las cosas saladas y hay pacientes, por ejemplo, que les funcionan muy bien las cosas dulces. Exactamente, es un tema como de ir explorando con qué se me va a quitar a mí la sensación de náuseas. Un tema muy importante es que si tengo náuseas, primero pues tengo que avisar al médico. Quizás sea prioritario hacer un ajuste de los fármacos. Actualmente ya tenemos toda una gama muy grande de medicamentos para el manejo de las náuseas y quizá el médico pueda agregar algo para controlar la náusea. Si a pesar de eso no se quede, podemos explorar con las recomendaciones no farmacológicas. Y como decía, cosas frías, cosas saladas, cosas dulces, cosas ácidas, muchas veces también a los pacientes, pero deben de probar. Otra cosa muy importante en cuanto a la mucositis, por ejemplo, hacerse el aseo dental es muy importante. Claro, ¿qué es mucositis para las pacientes? Porque de repente a mí me sonaría a mocos, ¿no? Okay. Suena. Pues por favor, ayúdanos a especificar. La mucositis es una inflamación de la mucosa generalmente gastrointestinal y esto puede ser desde la boca hasta el ano, ¿no? Podemos tener mucositis en todo el tracto gastrointestinal. Obviamente va a ser por grados. Cuando ya es un grado muy avanzado, pues todo el tracto gastrointestinal va a estar la mucosa inflamada, pero se empieza a manifestar con aftas en la boca, con agrietamiento de la lengua, con boca seca. Entonces podemos limitar todas esas molestias con cuestiones muy básicas como la higiene bucal. A veces los pacientes tienen miedo de lavarse los dientes porque quizá se lavaron los dientes
y ya tenían inflamadas las encías y le empezaron a sangrar. Pero pueden utilizar un cepillo dental de cerdas suaves, una pasta dental, a lo mejor que no tenga alcohol. Enjuagues bucales también pueden usar que no tengan alcohol y pueden ayudarles a mantener su mucosa oral limpia y poder limitar esas cuestiones. Además de que hacerse el enjuague bucal a muchos pacientes les refresca y también ayuda muchas veces a quitar esa sensación de sed que tenemos. Que todas las personas hemos llegado a experimentar cuando solamente se usa el enjuague bucal, ¿no? Por ejemplo, esas son medidas muy, muy básicas como de higiene que no intervienen con medicamentos, ¿no? También. Ahora la información pues está muy a la mano en las redes sociales, en páginas. Otra recomendación que yo les haría es que si van a buscar información en la red, en Google, pues traten de apoyarse de información de instituciones orientales como esta, ¿no? O quizá que busquen, hay información muy buena para los pacientes sobre hábitos higiénico-dietéticos, por ejemplo, en la página del Instituto Nacional del Cáncer, de la Sociedad Española de Enfermeras, de la Sociedad Española de Oncología. O sea, en esas páginas que se apoyen para evitar las recomendaciones. A lo mejor nosotros en nuestro país no tenemos tanta información como disponible para los pacientes en las redes sociales. Sí hay, pero a lo mejor páginas españolas pueden encontrar, a lo mejor ya pueden descargar guías completas donde te da recomendaciones para qué hacer en caso. Entonces, la invitación también es que lean o busquen en esas páginas que tienen como que un respaldo más, como con evidencia, o más profesional, ¿no? A nosotros... Es así como dándoselos del remedio de la abuelita, o me dijo la vecina, o el radio pasillo. Y digo, ahorita que te voy a dejar seguir, nada, te voy a interrumpir tantito. ¿Ustedes nos podrían pasar alguna de esas páginas? Digo, no ahorita, pero para que las podamos poner con nuestros pacientes más adelante. Sí, claro. Perfecto, gracias. Y bueno, el otro tema que le comentaba era diarrea. A veces, tener diarrea es algo pésimo, aunque no tengas cáncer, ¿no? Entonces, también es algo que debemos de tener mucha precaución con los alimentos que tomamos, mucha higiene. De preferencia, no consumir alimentos en la calle, y si vamos a consumirlos, asegurarnos que sea un lugar que esté limpio. Yo como paciente, pues lavarme las manos antes de comer, si lo voy a hacer en casa, lavar todos los alimentos, cocerlos perfectamente bien. A veces hemos encontrado pacientes que están con diarrea. Te voy a dar un ejemplo. Tuvimos una paciente que venía con diarrea y decía, es que cada quimio me da diarrea. Le ajustamos medicamentos, etc. Nos dimos cuenta que tenía diarrea porque, por ejemplo, comía manzanas crudas. Entonces, nunca le pregunto, ¿qué estás comiendo? Pues como en casa. ¿Pero qué comes? Pues lavo todo, hasta que nos dimos cuenta como manzana cruda. Entonces, comer este alimento crudo a ella le hacía daño. Por ahí la nutrióloga le dijo, pues deja de consumir esa manzana cruda, y si quieres una manzana hierve, y se le quitó la diarrea. Entonces, quizá a veces no todos los alimentos también nos caen bien a todas las personas, y hay que estar como y descartando y checando. Aunque sean naturales, ¿no? Aunque sean naturales, exactamente. Tenemos mucho la idea de que porque es natural es bueno. Sí, ¿no? Y a veces, dependiendo del tratamiento que tengas, a lo mejor comer. Una recomendación para que no te dé diarrea o no te sientas indigestado es eliminar de tu dieta alimentos que sabes que a ti te caen pesados. Por ejemplo, a mí me pudiera caer pesado comer leche, tomar leche entera. Entonces no voy a tomar leche entera porque seguramente me voy a sentir inflamado, me voy a sentir incómodo o me va a dar diarrea. Que habitualmente con pacientes con quimioterapia eliminamos un poco los productos lácteos. ¿Hay una dieta especial para las personas que entran en este proceso? Especial, no, bueno, sí, ¿no? Pero sí depende mucho también de las preferencias de los pacientes y justamente lo que comentaba, no sé, si ya sé que me cae pesado, pues no. Sí se trata de eliminar, sobre todo en tratamientos de este tipo, los lácteos o cosas que tienden como a inflamar mucho, ¿no? O sea, como decía, las cosas crudas a veces también nos inflaman mucho.
Y también hay que tener mucho cuidado con las cosas crudas porque como su sistema inmunológico baja mucho, son muy susceptibles a las infecciones. Entonces, a lo mejor aunque yo lo lave y lo desinfecte en casa, como esta paciente que lavaba sus manzanas, pues le caía mal, ¿no? Le caía pesado porque finalmente está crudo. Entonces, alguna bacteria que quedó por ahí o cualquier cosa le puede ocasionar algún daño, ¿no? Okay. Entonces, sí se basa mucho en las preferencias de los pacientes, pero sí tratar de disminuir esas cosas, ¿no? Que no sean crudos, que no tengan muchos lácteos, que no sean cosas que los inflamen mucho. La temperatura de los alimentos también es importante en el caso de las mucositis y de las náuseas. A lo mejor me cae bien lo frío o a lo mejor no. Si tengo mucositis, que es la inflamación en la boca, a lo mejor lo muy caliente, no, porque me va a lesionar más la mucosa. Que si está muy frío, no, porque también me va a lesionar la mucosa, que es una temperatura más agradable, etcétera. Ok, muy bien. Sí, todas estas cuestiones son más personalizadas, como comentábamos, porque a veces, bueno, siempre, o sea, lo que a ti te hace bien, a mí no me hace bien, entonces todas estas cuestiones sí son como muy personalizadas. A veces los pacientes se desesperan porque dicen, ya probé de todo, con nada se me quita. Quizá las cuestiones que no son farmacológicas, entonces no me van a ayudar mucho, entonces acudo con el médico para que me ajuste la dosis, ¿no? Como te comentaba ahora, tenemos una gama muy amplia de medicamentos que van por potencia y hay cuestiones muy potentes que nos pueden ayudar a aliviar todos estos síntomas. Y obviamente, pues estar reportando al médico o a la enfermera cuando vaya la paciente a quimioterapia, oye, me está pasando esto, tengo esta otra situación, para que se pueda hacer investigar qué es lo que está pasando y poder hacer algunos ajustes para que el paciente no tenga todas estas molestias y pueda sobrellevar más el tratamiento. Tenemos muchos pacientes que ya no quieren volver por los síntomas asociados, ¿no? Pero a veces ayuda mucho. Otra cosa que hemos visto también en el tema de las náuseas, por ejemplo, ahora, es la cuestión emocional, el estrés asociado a este tratamiento. Muchos pacientes nuevos ya llegan con la información, quimioterapia, náuseas, se me va a caer el pelo, voy a bajar de peso, me voy a ver fatal, no quiero, llegan estresados, angustiados, y a veces tenemos pacientes que me dicen, yo si ya sé que el jueves me toca la quimioterapia en la mañana, desde el miércoles en la noche empiezo a tener náuseas, pero es un componente emocional. Actualmente, nosotros nos ha tocado referir ya a algunos pacientes con apoyo, a solicitar el apoyo psicológico para que les bajen el nivel de ansiedad y se les llegan a controlar las náuseas también en un 30 o un 40%, con solamente ayudarles a tomar medidas de relajación antes de la quimioterapia y desde un día antes. Hay pacientes en que sí, esta cuestión es muy severa y quizás les tenga que agregar algún fármaco para bajarles la ansiedad, pero también hemos visto, te repito, que esta cuestión emocional se ha convertido últimamente también en un factor muy importante para somatizar todas estas cuestiones de la emoción. Entonces, a veces el paciente dice, no, es que yo no voy a ir con el psicólogo porque no estoy loca. Sí, ya sabemos que no estás loca, pero estás ansiosa y necesitamos que el psicólogo te ayude a buscar estrategias para bajar la ansiedad, ¿no? Ahora estas cuestiones que hemos aprendido del mindfulness y estas, o sea, les ayudan mucho a los pacientes a relajarse, a llegar tranquilos. Y otra parte muy importante, pues es la actitud que tengan. Si el paciente llega con la actitud de, ay, me va a doler, tengo muchas náuseas, ¿no? O sea, también hay que tener pues, una actitud positiva y decir, pues sí tengo náuseas, pero voy a buscar estrategias. O sea, no me voy a dejar vencer, sino que más bien voy a tratar de luchar, de esmerarme, de buscar alternativas, de buscar ayuda y no dejar que esta cuestión agrave más mi estado emocional. Repito, la cuestión emocional hemos visto últimamente que afecta importantemente a somatizar todas estas cuestiones. Y es importante pues que también puedan buscar ayuda de este tipo. Claro. Y sobre todo quitarnos este concepto, digo, porque desde que uno dice quimio, es el veneno, ¿no? Sí. Entonces es como romper el paradigma de lo que nos dice Radio Pasillo, de todo lo que hemos escuchado en los alrededores para decir, bueno, al final es un medicamento que es fuerte, pero que nos va a ayudar a que nuestra vida esté mejor.
¿no? Estamos Sí, dando... últimamente los medicamentos han cambiado mucho. La quimioterapia de ahora no es la misma que había hace 20 años, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí viene todo este estigma. La radioterapia también. Hay está muy estigmatizada la radioterapia porque hace muchísimos años los efectos secundarios eran muy grandes y eran muy catastróficos. Actualmente la radioterapia es mucho más dirigida, es mucho más noble y podemos tener menos efectos secundarios. Entonces sí hay que empezar como que darle una segunda oportunidad a todo esto. Entonces ya cambió, ya tenemos mejores tratamientos, tanto para el cáncer como para los efectos secundarios que pudieran derivar de los tratamientos para el cáncer, ¿no? Entonces las cosas han mejorado muchísimo, hay que tener siempre esa actitud positiva, ¿no? Ante esto. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Guadalupe Robledo nos dice, a mí la comida me sabe un poco a metal. ¿Qué puedo hacer para mejorar el sabor de los alimentos? Sí, hay algunos medicamentos que nos dejan este sabor metálico en la boca. Es difícil como quitarlo y pues igual es estar probando qué es lo que a ella le funciona. A lo mejor chuparse un dulce, a lo mejor masticar un chicle, a lo mejor estar con una paleta o probar algo ácido o alguna situación que le trate de mejorar un poco el sabor. Sí tendría ella que buscar alguna alternativa que sea la que le funcione. Condimentar los alimentos. Condimentar un poquito más de lo usual, sí, porque ayuda a mitigar un poquito este sabor, ¿no? O sea, sabores un poquito más fuertes, quizás lo que le ayude, ¿no? Muy bien, gracias. Rocío Miranda nos dice, ¿de qué depende la intensidad de los efectos secundarios que podemos experimentar? He escuchado que el peso de la paciente tiene mucho que ver. Pues mira, en general los efectos secundarios dependen mucho del medicamento que estés tomando. Hay efectos secundarios dependientes de la dosis de tratamiento que esté recibiendo el paciente. Entonces puede ser también una cuestión del fármaco que esté yo recibiendo, de los efectos secundarios que voy a tener. Y recordar lo que decía Judith al principio. O sea, aunque las dos pacientes estén recibiendo el mismo tratamiento, quizás los efectos secundarios en mí van a ser diferentes por muchos factores, no solamente el peso. Recordemos que también las quimioterapias se dan por peso a los pacientes. Entonces, si yo peso 90 kilos, no podría recibir la quimioterapia que va a recibir un paciente de 60 kilos. Entonces, relacionado con la pregunta, a lo mejor el peso no tenga mucho que ver con los efectos secundarios que vaya a recibir, porque mi quimioterapia me la van a calcular de acuerdo al peso que yo tenga. Es una dosis que está diseñada para mi complexión. ¿Vale? Entonces, no es como que tan dependiente, más bien quizá tenga que ver también con mi sistema inmunitario, con la cuestión de cómo están mis defensas, cómo están mi concentración de hemoglobina, de las plaquetas, etc. Entonces, conforme van avanzando las quimioterapias, también vemos que la toxicidad puede empezar a ser más fuerte porque quizá mi sistema inmunitario, mis mecanismos de defensa han empezado a bajar. Entonces, para estas cuestiones también el médico da un medicamento que se llama factor estimulante de colonias, que algunos pacientes pues les dicen que son vacunas después de la quimioterapia, ¿no? Entonces a veces les mandan por 3, por 5 días, y es para fortalecer precisamente que las cuentas sanguíneas se puedan elevar y tratar de ayudarle al cuerpo a compensar para que no resienta tanto estos efectos secundarios, ¿no? Como pudiera ser la neutropenia. Entonces, son varios factores en sí que se pueden asociar. Muy bien. Mencionabas hace ratito, Judith, la parte de las radioterapias. Ajá. Han habido pacientes que de repente dicen, no se siente nada, no pasa nada, y hay pacientes que me dicen, es lo peor que me pudo haber pasado. Cuéntame qué efectos pudieran La radioterapia es de los tratamientos más temidos por los pacientes porque tiene muchísimos estigmas, que se te va a quemar la piel, va a ser lo peor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí depende mucho del tipo de tratamiento que se le esté dando, pero actualmente los aceleradores lineales, que es la máquina, así se llama la máquina que da la radioterapia, ya están muy sofisticados, entonces se delimita muy bien la zona a tratar, o sea, como que se marca muy bien el tumor, y solamente se dirige a ese tumor sin tratar de tocar las zonas que están saludables o que están sanas, ¿no? Algunos órganos que estén por ahí alrededor. En sí, la radioterapia no se siente, no duele cuando el acelerador da el rayo para el tratamiento, o sea, no duele, no se siente nada, no huele, nada.
yo creo que es también muy aunado a lo que comentaba el jefe Roque hace un momento, ¿no? La cuestión emocional. Ya toda esta predisposición que tenemos hacia el tratamiento nos hace sentir. En alguna ocasión también me tocó una paciente que decía es que no, incluso hemos tenido pacientes que se les tiene que dar algún relajante antes de su radioterapia porque es muchísima la ansiedad y el estrés que traen para tomar el tratamiento. Entonces, sí, hay pacientes que dicen, es que esto está muy satanizado, yo no quiero, sáquenme, no, esto no, etcétera, ¿no? Se han visto muchos casos, pero en sí el tratamiento no duele, no se siente. Algunos han mencionado este tipo de cosas, pero por la misma predisposición que traen, ¿no? O sea, es por muchas etapas de tratamiento. Primero se toma una tomografía para evaluar bien la zona que se va a tratar. Los físicos empiezan a delimitar la zona que se va a tratar y a los pacientes se les marca la zona, ¿no? Se ponen unos puntitos, los técnicos radiólogos ponen unos puntitos para marcar bien la zona que se va a tratar. Se entra a tratamiento 5 o 10 minutos y sale y se puede ir a su casa, ¿no? No necesita alejarse de personas, no necesita alejarse de mujeres embarazadas, de niños, pueden comer en el mismo plato, tomar agua del mismo vaso, utilizar el mismo baño, no hay ninguna restricción en ese sentido, que también es mucho los estigmas que traen los pacientes, ¿no? Claro. Relájense mucho, hace frío, eso sí es lo único que les puedo decir. La zona donde se da el tratamiento es muy fría por el tipo de equipo que se utiliza, pero poniéndose una sabanita, que los técnicos siempre son muy gentiles en ese sentido, les ponen una sabanita extra para que se sientan más calientitos y van a ver que van a tolerar muy bien el tratamiento. Muy bien. Eso es antes. Y después no hay con que salgo, tengo náuseas, no me puedo mover. Depende de la zona donde se haya radiado. Lo que es muy común es que los pacientes se sientan muy cansados. Eso es muy común en la radioterapia. Después de varios tratamientos, ellos empiezan a sentirse muy cansados. Y depende de la zona que se haya tratado, pueden ser lesiones en la piel, puede ser a lo mejor un poco de náuseas si el tratamiento fue a nivel del estómago, incluso en cabeza, también pueden tener un poquito de náuseas, pero son menos que con otros tratamientos y también se les va dando el seguimiento. Como nos visitan todos los días, consulten a la enfermera que tengan ahí en el área de radioterapia para que les vaya guiando en todas estas alternativas para ir lidiando con estos efectos secundarios. Buenísimo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Patricio González. Nos dice, ¿qué tan al alcance de los pacientes están estos medicamentos para evitar la náusea? Pues mira, el tema de los medicamentos es complejo. Efectivamente, me imagino que la pregunta es en relación a los costos. A la accesibilidad, claro. Ese es un tema difícil porque muchos medicamentos sí realmente para las náuseas son muy costosos. O sea, es una cuestión que lamentablemente a lo mejor, por ese tema a lo mejor no pudieran estar como que tan al alcance de todos los pacientes. Pero, pues hay muchos pacientes que pueden buscar ayuda a lo mejor en alguna fundación o voluntariado, depende de dónde se trate, ¿no? En nuestro caso, en el Hospital de Nutrición, tenemos un área de voluntariado, tenemos un área de trabajo social, donde ellos pueden ayudar a canalizar a los pacientes a algunas fundaciones donde les pueden ayudar a conseguir los medicamentos. O las fundaciones se acercan con las damas voluntarias o trabajo social a hacer donativo de los pacientes. Sí es un tema un poco difícil, como digo, por la cuestión de costos, que a lo mejor no tengan accesibilidad para comprarlos. Sin embargo, existe toda esta red de apoyo en la cual los pacientes, afortunadamente nosotros hemos visto que por medio de estas redes pueden conseguir los medicamentos y tienen acceso a ellos, ¿no? O sea, otra cuestión de acceso que yo lo veo, si me dices, si el paciente tiene acceso a ellos, que el paciente puede ir a la farmacia y decir, quiero que me vendas 3 tabletas de esto porque tengo náuseas, pues quizá no sea tan fácil, porque son medicamentos, la mayoría de ellos controlados, que requerirán de una receta y que no podrás ir como que al súper y tomar 3 cajas de la Anakel, ¿no? O sea, tendrás que conseguir una receta. Entonces yo veo estas dos cuestiones de accesibilidad, uno que no los pueden conseguir tan fácil en el anaquel del súper y el otro por las cuestiones de costo. Pero sí existen, hay formas de que los puedan conseguir. A veces nosotros pues, trabajamos en una institución pública donde los pacientes también son muy nobles y que hay pacientes que llegan y dicen, ¿saben qué? Terminé mis quimios, esto ya no lo ocupo. Si conoce a algún paciente, déselo, por favor. Y que yo creo que establecer estos vínculos también ayudan mucho. Si ustedes pueden contribuir con medicamentos que ya no tengan, que ya no vayan a ocupar,
pues dónenlos para otros pacientes para que puedan estar al alcance de ellos y puedan ayudarles a controlar sus síntomas. Okay, muchas gracias. Nos dice Miranda Páez, creo que uno de los efectos más temidos es que se caiga el pelo. ¿El pelo se cae con todos los tipos de tratamiento o solo con la quimioterapia? Sí, es de los temas más temidos, ¿no? La cuestión de imagen corporal es algo que nos impacta tanto a pacientes como al equipo de salud, ¿no? O sea, la imagen corporal siempre es muy, muy importante y es algo que debemos de cuidar mucho con nuestros pacientes. No con todos los medicamentos de quimioterapia se cae el cabello, algunos afectan más a esta parte, otros un poco menos. Con la radioterapia, por ejemplo, si solo estás recibiendo radioterapia y no es en cabeza, no se te va a caer el cabello, ¿no? O sea, en este caso, si es una radioterapia mama, el cabello no tiene por qué caerse. Pero con algunos medicamentos de quimioterapia, sí. Entonces, sí depende mucho del... ¿Hay algo que podamos hacer para evitar la caída del cabello? Está muy en boga la Dignacap, si mal no recuerdo que se llama así, que es como una gorra que enfría la piel cabelluda, hace una vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos que tenemos en la piel cabelluda se compactan. Entonces, el medicamento, al momento de entrar, como está muy reducido el espacio o hay poca circulación en esa zona, el medicamento actúa menos en esa zona, entonces se dice que ayuda a disminuir la caída del cabello. Okay. Está muy discutido, como que sí funciona, como que no funciona, incluso en el mismo portal de esta marca lo menciona, ¿no? O sea, sí se reduce solo con algunos tipos de tratamiento, solo con algunos medicamentos y en un porcentaje. Tampoco no es 100% efectivo, ¿no? De ahí en fuera, pues no hay como alguna medida para evitar la caída del cabello, sino más bien como para tratar la caída del cabello, ¿no? Que lo vayan cortando poco a poco, el utilizar un turbante, una mascada, pelucas que tengan la accesibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es la única medida, digamos, que se puede tener, pero sí está como muy discutido, aparte de que el costo no es tan accesible. Solo algunos hospitales a nivel privado son quienes tienen este servicio, no es muy costeable también para algunas personas. Ok, muy bien. En este sentido, a mí me ha tocado ver un par de pacientes que al momento de que entran a recibir quimioterapia utilizan gel congelante. Digo, ya como empiezan a ver que surgen estas cuestiones y leen que es por hipotermia, por ahí un par de pacientes ya decidieron colocarse gel congelante por su propio medio, ¿no? Entonces están como que experimentando esta cuestión del gel que puedes comprar en el súper, lo congelan o lo enfrían y se ponen su turbante y encima del turbante se colocan los geles congelantes y pues se vuelven a colocar otro turbante. Como decía Judith, al menos yo no he visto que tenga una incidencia significativa sobre la prevención o la limitación de la caída del pelo. Sin embargo, ellas refieren alivio porque cuando salen de la quimioterapia a veces salían con cefalea o sentían, la cabeza la llevan a sentir caliente y ponerse este gel congelante les alivia esa cuestión. El cabello, más el cabello, malestar, aliviar el malestar con lo que sale en la cabeza. Entonces, con eso, pues a lo mejor podríamos recomendarles que si tienen este malestar durante la quimioterapia, que tengan la cabeza muy caliente, que quizá tengan cefalea posterior a la administración de quimioterapia y que no sea por hipertensión, quizá puedan utilizar un poco de gel frío pues en esta zona durante la administración de la quimioterapia o posterior a ella. Muy bien, eso es muy bueno, chicas. Muchas gracias. Vanessa López nos dice, ¿qué efectos en la piel podemos tener por los tratamientos? Varía si es quimioterapia o si es radioterapia. Si es quimio, si es quimio, es muy esperado, muy frecuente, algunas lesiones como de acné. Algunos medicamentos tienen ese efecto, que les empieza a salir como mucho acné en cara o en cuello y demás. Se quitará cuando termine el tratamiento, pues procurar nada más limpiar la cara y no estar ahí tocándose para no llegar a infectar o algo así. Disminuirá y se quitará cuando se termine el tratamiento. Puede haber enrojecimiento de la piel,
puede haber coloración morada en las uñas, eso también es muy, muy común y generalmente eso se quita hasta después de muchísimo tiempo, o sea, es algo que perdura mucho, mucho tiempo. Hay una patología que se llama eritrodisestesia palmoplantar, que es, o el síndrome de mano-pie, que es una hipersensibilidad en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Se resecan mucho y salen como granitos también y es muy sensible, ¿no? Entonces ahí también se recomienda no ducharse con agua muy fría ni muy caliente, la temperatura de los objetos que vayan a manipular también que no sea extrema, a lo mejor ponerse algunos guantes y estarse lubricando mucho la piel para evitar también la comezón, que también es muy frecuente la comezón. Se les reseca mucho la piel, pues utilizar muchísimas cremas hidratantes y básicamente son como por la quimioterapia. Okay. Por la radioterapia es la radiodermitis, es de los efectos más comunes en el caso de radioterapia en mama. Es muy, muy común la radiodermitis y hay de muchos grados. Puede ser que solo la piel esté ligeramente enrojecida o puede haber incluso ya zonas de descamación, incluso llegan a sangrar un poco, a tener como agüita y a estar mojando la ropa que usan las pacientes. El tratamiento para la radiodermitis por radioterapia va a depender mucho de la etapa en la que se encuentre. Lo que sí les puedo recomendar como de medidas generales es que no tallen la piel, que no se pongan nada, que utilicen su ropa de algodón y muy flojita para que no les esté rozando. Es como una quemadura cuando nos vamos a la playa y nos tendemos 3 horas bajo el sol y terminamos todas quemadas. La sensación es muy similar. La piel se siente muy caliente, arde, duele si apenas si te tocan, ya es de no, quítate. Muy similar es lo que van a sentir los pacientes. Entonces, lavar con jabón suavecito, que no sea de estos jabones muy perfumados, que sea de preferencia un jabón neutro o jabones de avena, esos humectan mucho la piel. Ese les recomiendo mucho. No utilizar zacate, no tallarse, solamente con la mano y secar ligeramente. Y utilizar mucha crema, cremas emolientes, cremas muy grasositas o crema con urea, son las que les pueden ayudar mucho. Ya de ahí si empiezan con la piel inflamada, pues bueno, ya se les puede indicar algún esteroide, o si empiezan ya con descamación y demás, ya hay algunos productos que podemos indicarles, pero sí ya sería muy, muy específico, ¿no? Ok, muy bien. Sí, en este tema de la piel es importante que se hidraten la piel. No esperen a el día 1 de la radioterapia para hidratarse la piel, ni para la quimioterapia. O sea, en el momento que ustedes sepan que van a recibir ya estos tratamientos, lo que les va a ayudar a prevenir y alimentar todos estos daños, como es hidratarse la piel con una crema hidratante. En el mercado ahora tenemos muchas cremas que son pues lubricantes, pero lo ideal es que agarren o escojan la crema que les hidrate. Lean la etiqueta y si dice que es una crema humectante o hidratante, colóquense de esa crema. Preferentemente porque esa, como su etiqueta lo dice, pues les va a ayudar a hidratar la piel y es lo que ustedes necesitan, que se hidrate la piel. Otra cosa que pueden hacer, pues, todos sabemos ahora que actualmente los rayos ultravioleta emitidos por el sol son una cuestión que nos afecta independientemente de si estamos recibiendo estos tratamientos. Si van a salir a la calle, pónganse una gorra, un sombrero, utilicen sombrilla, protéjanse de los rayos ultravioleta, si pueden, utilicen alguna blusa o playera de manga larga, más cuando estén recibiendo estos tratamientos. No se expongan mucho al sol, pueden utilizar alguna crema con factor de protector solar que les ayude a limitar este tipo de lesiones para precisamente prevenir que aparezcan o que se exacerben estas lesiones. A lo mejor con la quimio a veces pueden salir, como se pueden, granos o manchitas en la cara, pero pues si sales a la calle y te pones una gorra o un sombrero, quizá eso ayude también a limitar que no te estés exponiendo tanto a los rayos del sol. Okay. ¿Hidratar la piel por medio de alimentos también se podría? Sí, estar tomando agua constantemente sí es muy recomendable, sobre todo si se reseca mucho la piel. Y nada más quería acotar una cosa que comentaba Jorge. En el caso de que sí lean la etiqueta de las cremas, léanla por favor, porque cuando se está recibiendo sobre todo radioterapia, si ustedes se ponen una crema con alto contenido de alcohol, les puede irritar mucho más la piel. Entonces tienen que ser cremas que no tengan alcohol, que no tengan perfume, que sean cremas neutras, ¿no? Como Eucerin, por ejemplo, o cremas que tengan urea, hay unas muy caras, hay unas muchísimo más económicas,
que les hidrate bien, pero que no les irrite también, porque en el mercado ya tenemos una variedad tremenda. O sea, vamos al súper y vamos al pasillo de cremas y hay 50 variedades. Entonces, dedíquense un tiempo para leer las etiquetas y que verifiquen que no tengan alcohol o muchos perfumes que no les irriten más la piel. Muy bien, gracias. Nos dice Selene Gutiérrez, ¿nos pueden hablar de la neurodermatitis y qué podemos hacer para reducirlo? Neurodermatitis. Neurodermatitis. ¿Y me lo puso? No se preocupen, no se preocupen. La dejamos pendiente, les puedo dar la respuesta. Acuérdense, somos humanos, no lo sabemos todo, pero les prometo que en cuanto investiguemos les puedo mandar la información por medio de los comentarios. Voy a seguir con la siguiente pregunta. De Cintia Correa. Me dice, yo siento que tengo problemas con mi memoria desde que empecé con el tratamiento. ¿Es temporal? ¿Qué puedo hacer? Sí, habría que ver qué tipo de tratamiento tiene. A lo mejor si es radioterapia, por ejemplo, en cabeza, sí a veces empiezan con algún tipo de pérdida un poco de memoria, o incluso vértigo, mucho mareo, náuseas o cosas así. O puede ser también por, yo creo que más la cuestión emocional, que se sienten de pronto muy saturados, muy llenos de información, de todo, empiezan como también a despistarse un poquito más. O sea, la cuestión emocional impacta muchísimo y de todas maneras, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Entonces, sí, también puede ser alguna situación de esas. Claro. ¿Algún comentario con eso? No, pues efectivamente reforzar esta parte emocional, pues a veces al paciente cuando recientemente se le diagnostica, se le satura de información y es muy difícil para los pacientes procesarla en el día donde le dan la noticia que tiene cáncer, donde le dice que tiene que recibir quimioterapia, donde le dicen que tiene que ponerse un catéter, que tiene que conseguir una lista muy grande de medicamentos, ¿no? Entonces a veces es la saturación de la información, es decir, que se vaya, pues recomendarle a la paciente pues que quizá vaya relajándose un poco, procesando la información poco a poco, solicitando ayuda y quizás sea un tema emocional, ¿no? Y si está recibiendo radioterapia, pues quizá valdría la pena que lo comentara con los técnicos de radioterapia o bien con el médico que la está atendiendo para ver si no está relacionado con el tratamiento que está recibiendo. Muy bien, perfecto. Creo que tenemos un par de preguntas más ya tenemos más preguntas para finalizar, porque como bien decía y mencionaba Judith al inicio de este programa, este tema es muy amplio. De verdad, a mí me encantaría cada que hacemos este tipo de programas tener como nuestras 8 horas para irnos de corrido, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces, hay algo que también, para reducir un poquito el estrés, me comentaban hace ratito problemas estomacales. ¿Qué tan importante es la actividad física en todo este tratamiento, todo este proceso? El tema de la actividad física está muy recomendado, sobre todo si tienes pacientes con quimioterapia. Hay ya algunos estudios que hacen referencia a que un paciente puede ¿cómo decirlo? La quimioterapia puede tener un mejor efecto en pacientes que hacen ejercicio que en aquellos que no lo tienen. Aparte de tener actividad física, pues le va a ayudar a contrarrestar al paciente estas cuestiones de fatiga. A veces es contradictorio decir, si tengo astenia o dinamia, ponlo a hacer actividad física. Pues sí, no tengo ganas de hacer nada, pero también está muy documentado que si yo tengo estas cuestiones de dinamia, de cansancio, fatiga, si yo intento poco a poco a caminar y a incrementar con la actividad, eso va a ir desapareciendo paulatinamente y quizá nuevamente volvemos a que tenga que ver con el componente emocional. Entonces, hacer actividad física, cuando los pacientes me preguntan, ¿puedo hacer actividad física? En la medida de tus posibilidades, haz actividad física. Sabemos que no van a poder ir a correr el maratón, pero sí sabemos que a lo mejor va a poder ir el paciente a darle 2 vueltas al parque, o si tenía actividad física, a lo mejor va a poder correr un poco. Hace poco tenía un paciente varón que tenía un catéter de aporte y que decía, le preguntaba a la enfermera, ¿puedo hacer actividad física? Y la enfermera, no, porque tiene el catéter y se lo puedo desprender. Entonces yo alcanzo a escuchar y dije, pues le voy a poner doble parche y le voy a reforzar para que el paciente se pueda ir a correr. Entonces a la siguiente semana que lleva la aplicación,
paciente llegó muy contento porque decía, muchas gracias por ayudarme, esto me duró muy bien, aunque sudé, no se les pegó el parche. Entonces decía, me siento muy bien porque pude hacer ejercicio. Entonces, emocionalmente el paciente tuvo un impacto favorable porque no dejó de hacer la actividad que a él le gustaba, ¿no? Entonces, emocionalmente tiene ese aspecto favorable y aparte, pues iba a tener como que el doble efecto de que la quimioterapia le iba a tener mejor efecto porque hacía ejercicio, ¿no? Entonces, sí está como recomendado, pero en la medida de las posibilidades de cada persona que haga actividad física. Sí, claro, porque inclusive las personas que queremos hacer ejercicio, que no tenemos muchos, que tenemos muchos sin hacer ejercicio, se matan 2 horas en el gym, ¿no? Un día. Así es, sí. Y luego ya no se vuelven a presentar en el gym el resto de la vida. Entonces es importante que comiencen el ejercicio paulatinamente. 5 minutos una semana, 10 minutos la siguiente, según las capacidades de cada cuerpo, ¿no? Que inclusive el mismo cuerpo, como bien decías, Jorge, va pidiendo más ejercicio, ¿no? Entonces, y no necesariamente tiene que ser ejercicio de alto impacto, o sea, puede ser un ejercicio de bajo impacto, ¿no? A lo mejor me gusta irme a nadar o hacer un poco de yoga, un poco de estiramiento solamente, meditación, que también ejercita mucho algunos músculos, es muy bueno también, y a los pacientes también les favorece bastante. Claro, tomen nota, chicos, ¿eh? Muy bien, Patricio González nos dice, y para el familiar o cuidador, ¿qué sugerencias pueden darnos? Ellos también viven estos efectos adversos del paciente. Sí, algunos cuidadores sí también viven mucho los efectos secundarios del tratamiento, ¿no? Es un poco, a lo mejor cuando la mujer está embarazada y el esposo también tiene náuseas, sí, claro. es muy similar. Entonces, la cuestión de los cuidadores es otro tema también muy relevante. El cansancio del cuidador está muy presente y mucho más si vive estos mismos efectos secundarios, pues también tiene que tratarlos, ¿no? O sea, a lo mejor seguir como las mismas recomendaciones, ver qué le funciona, pero sobre todo tener este acompañamiento psicológico, emocional, para que él también pueda sentirse mejor con su familiar, ¿no? O sea, fíjense que es un muy buen tema al cual los voy a invitar la siguiente vez. Lo Sí, vamos a tener. Aquí me gustaría comentar que un cuidador cansado cuida mal. Entonces, lo que necesita el cuidador también es su espacio. A veces, por nuestra cultura, tendemos a ser como que muy sacrificados, ¿no? Muy aprensivos o muy sacrificados. Es decir, yo lo voy a cuidar porque es mi mamá, porque lo amo mucho, porque lo quiero mucho. Y después de una semana ya estoy todo desgastado, que me siento y me duermo en cualquier lugar. Entonces, repito, un cuidador cansado cuida mal. Los cuidadores también deben de tener una red de apoyo. Y siempre en estos contextos de los cuidadores, siempre hay como el cuidador primario, nosotros así le llamamos, o el líder, el que recibe todas las noticias, el que recibe las indicaciones, pero eso no quiere decir que sea el único que lo tiene que cuidar, ¿no? Entonces, él tiene que tener una red de apoyo. Entonces, hay algo que también nosotros llamamos como cuidado de secundaria. A lo mejor él fue a la consulta, recibió toda la información, es el líder, pero también él tiene que delegar. Entonces, tiene que tener una red de apoyo para que esta persona, su función de cuidador primario, también no empiece a cansarse y no pueda, y pueda tolerar como que todos, poder vivir junto con el paciente en la enfermedad, porque en oncología sabemos que pues enferma el paciente, y pues también es una enfermedad que afecta a la familia. Entonces, busquen una red de apoyo, apóyense. El cuidador primario, distráigase. Sabemos que a veces pues dicen, ¿cómo voy a ir al cine si pues, mi paciente está enfermo, está ahí con las náuseas en casa? No, pero busca alguna forma de distraerte para que también no te sientas cansado y después ya no puedas poderle ayudar a tu paciente a cuidarlo, ¿no? Claro. Tenemos las 2 últimas preguntas que me encantan, ya para cerrar. Me dice, ¿se puede hacer algo para prevenir la anemia o bien tratarla si ya se presentó? La anemia por quimioterapia también es muy común, incluso por la misma enfermedad se puede llegar a tener anemia. Las vacunas que comentaba Jorge hace rato, que se dan a algunos pacientes cuando terminan la quimioterapia, justamente les ayuda en esto, ¿no? A subir un poco las defensas para prevenir infecciones, las plaquetas para que coagule la sangre y los glóbulos rojos para que no se tenga anemia, ¿no? Entonces, estos medicamentos también les pueden ayudar a los pacientes para superar la anemia y, pues, sobre todo con la dieta, ¿no? O sea, para la anemia está que comer las cosas
las verduras verdes, y ese tipo de recomendaciones, ¿no? Pues ya cuando son casos muy severos, pues al paciente quizás tenga que hacer alguna transfusión o algún suplemento con hierro oral o hierro intravenoso, que son como casos más extremos. A veces en hematología se utilizan más que en enfermedades oncológicas, pero algo muy importante, no utilicen o no se automediquen o traten de tomar suplementos vitamínicos para tratar de corregir estos síntomas, ¿no? A veces he leído que algunas personas intentan tomar vitaminas porque se sienten cansadas o porque les dicen que tienen anemia. No lo hagan. O sea, tomar vitaminas durante la radioterapia no es recomendable porque pueden intervenir con el efecto de los medicamentos quimioterapéuticos. Entonces, de preferencia, no tomen, están contraindicados los suplementos vitamínicos. Si quieren tomar algo como para contrarrestar esta cuestión de la anemia, tiene que ser bajo prescripción médica. Muy bien. Siempre consulten a su médico, por favor. Mari dice, ¿se pueden tener reacciones alérgicas a los tratamientos? Sí. Finalmente, la quimioterapia es un medicamento y como buen medicamento, alguien puede tener una reacción alérgica, ¿no? O sea, repetimos, lo mismo que le funcionó a él, no le va a funcionar a ella, ¿no? Entonces, así como que yo me tomo un paracetamol y yo soy alérgica al paracetamol, pero Jorge no, lo mismo con el tratamiento oncológico. Hay personas que pueden desarrollar una sensibilidad especial a este medicamento. Generalmente es en la primera aplicación y durante los primeros momentos que se está aplicando el tratamiento. En algunos casos raros, después de 2, 3 aplicaciones pueden desarrollar la reacción alérgica. Son los menos, pero también puede suceder, ¿no? Entonces, ahí, pues, obviamente, el equipo de enfermería y el equipo multidisciplinario que está atendiendo al paciente son quien tomará las acciones para poder revertir esta anafilaxia, dependiendo del grado. Hay anafilaxias muy severas y hay anafilaxias que solamente empezó con enrojecimiento o un poco de rubor o calor y ya, ¿no? O sea, depende de... Exactamente, la opción es cambiar el medicamento, su oncólogo valorará y reestructurará el medicamento adecuado para que no vuelva a presentar la reacción. Muy bien. Así es, las reacciones alérgicas a los medicamentos van a estar presentes y en riesgo, como decía, en cualquier momento de la aplicación. Es muy frecuente, como decía, en los primeros días o en las primeras dosis de aplicación. Es importante comentar que también el paciente puede tener una reacción alérgica al medicamento cuando esté en la sala de infusión o inclusive cuando esté en casa. O sea, puede haber reacciones alérgicas que son inmediatas, o sea, cuando se administra el medicamento, o más tardías, días, horas después de haber recibido el medicamento. Entonces, es recomendable que si ustedes tienen algún síntoma que se asocie, hay que avisar al médico, porque quizá tengamos que reportar. Ahora, en nuestro caso, como institución, estamos muy al pendiente de las reacciones alérgicas a los medicamentos. Hemos tenido algunas recomendaciones por ahí pues en México tenemos a la COFEPRIS, que está al pendiente de todas estas reacciones, y también puede estar asociados con algún proceso de manufactura, ¿no? Es decir, si nosotros reportamos que X medicamento ya tuvo 10 reacciones, a lo mejor la COFEPRIS tenga que decir, bueno, ese medicamento lo tenemos que sacar del mercado. Entonces, por eso es importante que reporten las reacciones que puedan tener asociados a los medicamentos. Algo muy importante también, no hay que estar como que, pues lo voy a decir así, como, pero no se diga mal, como paranoicos ante los síntomas. Sí, claro. Entonces, Amores contingentes de mi abuela. Sí, ¿no? Entonces hay que tener comunicación con el médico, con las enfermeras y decirles, pues, tengo estos síntomas, nada más como para aclarar si pudieran estar o no relacionados con la quimioterapia. Muy bien, muchas gracias. Por último, dice Úrsula Esquivel, felicidades a los ponentes. Yo también les quiero agradecer muchísimo que estén por aquí. Miren, tengo 2 más. Me encanta, buenísimo. Voluntario Sima dice, gracias por sus valiosos consejos, es parte del voluntario de la Fundación. Y saludos a la Escuela de Enfermería Marilena Mazabrito, que nos están escuchando, y aprovechamos para darles las gracias por su colaboración. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por aclarar dudas. De todos modos, no se preocupen, ustedes pueden seguir escribiendo. Yo de todos modos les voy a dar la tarea para que nos ayuden a contestar. Y por último, este tipo de programas, porque ustedes los pidieron, vamos a comenzar con una serie
de cómo sentirme mejor. Iniciamos justamente con este Facebook Live, con expertos en esta área médica que nos ayudan muchísimo. Y bueno, podrán encontrar información en la página www.tantoporhacer.org. También los invitamos a participar dentro de nuestros grupos cerrados, tanto para pacientes como para cuidadores, ¿vale? Es importante, lo vamos a anotar para uno de los siguientes Facebook Live, como en este sentido, yo la verdad no tenía como tanto conocimiento de que al cuidador le pasaran los síntomas del paciente, ¿no? Entonces es importante también ver esta parte porque también a los cuidadores hay que cuidarlos mucho. Les agradecemos de verdad muchísimo esta sesión. Gracias por sus preguntas, por estar. Gracias de verdad por venir, Judith, Jorge. Es un placer tenerlos de este lado y nos vemos en el siguiente Facebook Live.